El día de ayer, mientras nosotros estuvimos en la conferencia de crianza, se celebró una boda en nuestra iglesia, bueno, de unos jóvenes de nuestra iglesia, y fue una boda un poquito diferente porque lo celebraron a las afueras de Monterrey y la novia y el novio entraron a caballo. Y nos mandaron algunas fotos y la novia tiene un vestido enorme, ¿verdad? Que llega hasta la parte de atrás del caballo y hasta abajo y bastante impresionante. Se veía espectacular ese momento. Y luego una foto de la boda entrando con su papá ya para la ceremonia y pues resplandeciente, ¿no? Como toda novia el día de su boda. Y es bonito, es hermoso estar en un momento donde las personas están estableciendo un pacto matrimonial. Y de la misma forma que una boda es uno de los momentos más hermosos de la experiencia humana, una de las experiencias más tristes de la experiencia humana es cuando hay un divorcio. ¿Y por qué es tan triste? Bueno, hay siempre mucho daño, muchas heridas, ¿verdad?, detrás de ese divorcio. Pero es triste también porque se está disolviendo un pacto que se hizo delante de Dios, por lo menos delante de los hombres se está disolviendo ese pacto. Y no es cosa menor cuando se disuelve un pacto. ¿Y por qué menciono eso? Porque aquí en Éxodo capítulo 33 estamos en una situación con la nación de Israel donde la nación está experimentando algo así. Si recordamos lo que había pasado con Israel, estaban como esclavos en Egipto y Dios los saca de Egipto haciendo obras maravillosas y los lleva entonces al monte de Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios ofrece establecer un pacto con esa nación. Y Dios les dice que si ellos hacen ese pacto con Él y obedecen sus mandamientos, que Él será su Dios, ellos serán su pueblo, su especial tesoro sobre todos los demás pueblos del mundo. Y en Éxodo capítulo 19, la nación dice, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y no solamente lo dicen ahí, lo repiten otras 2 veces en el capítulo 24. Prometen establecer este pacto con Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasó? No duraron ni 2 meses. Porque Moisés sube al monte y mientras Moisés está en el monte recibiendo la ley de Jehová en su forma más completa, Israel peca, viola el pacto de Dios y experimentan el juicio de Dios ahí en el capítulo 33. Y lo que sucede es que el pecado de Israel cancela el pacto. Se disuelve el pacto. Es curioso en el capítulo 32 porque cuando Moisés está todavía en el monte hablando con Dios, Dios sabe lo que está sucediendo en el campamento y habla con Moisés y describe al pueblo de Israel ya no como mi pueblo, sino como tu pueblo. Moisés, ese es tu pueblo. En el versículo 9 incluso habla de este pueblo. ¿Qué está pasando? El pecado de Israel está causando una ruptura en su relación con Dios. Y es triste porque el mensaje del libro de Efesios es que Dios se ha revelado para salvación, consagración y comunión. Dios quería tener comunión con el hombre, comunión con la nación de Israel. Y entonces ahora en el versículo 10 del capítulo 32 Dios piensa destruirlos. Todo esto con un pueblo con el que Dios había hecho pacto. Bueno, Moisés intercede por la nación y Dios decide no destruirlos. Y Dios dice, bien, vayan al pueblo, vayan a la tierra prometida, pero yo no iré con vosotros. El propósito de Dios en establecer ese pacto con ellos era que Él estaría entre ellos serían su pueblo, Él sería su Dios, pero ahora dice, vayan ustedes, pero yo no voy a ir con vosotros. Y Dios no iba a ir con ellos, ¿por qué?
Nos dice en Éxodo 33, versículo 3, quizás ahí lo pueden observar en su Biblia, dice, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. ¿Qué dice Dios? Dice, ustedes son tercos. Son, buena expresión española, yo nací y crecí en España, buena expresión española, son cabezones. Son duros de cabeza. Y porque sois duros de cabeza, entonces yo no puedo ir entre ustedes. Porque si yo subo entre ustedes, lo que va a pasar es que los voy a consumir. Lo repite en el versículo 5 de Éxodo 33. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Sois tercos. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Y entonces por eso Dios dice, ya no voy a ir con vosotros. Y podemos pensar muy mal de estos israelitas. Pero nos vamos a dar cuenta que esta terquedad no es algo que solamente caracteriza a Israel. Adán y Eva fueron tercos. No quisieron escuchar los mandamientos de Dios y sufrieron a causa de su terquedad. Aquí ahora Israel es terco. Las siguientes generaciones de Israel, ¿cómo van a ser? Van a ser generaciones tercas también. Esa es la experiencia del hombre. El hombre en pecado es terco, está alejado de Dios y no se quiere acercar a Dios. Pero incluso nosotros, supongo que la mayoría de los que estamos aquí, somos hijos de Dios, somos salvos y aún así muchos de nosotros también somos tercos. Y nuestro pecado, aunque no hace que nosotros perdamos nuestra relación con Dios en cuanto a nuestra posición como hijos de Dios, pero sí hace que nuestra comunión con Dios se enfríe y que seamos distantes de Dios. ¿Por qué? Por nuestra terquedad. Es una experiencia entonces humana. Nuestra terquedad nos aleja de Dios. Tu terquedad te aleja de Dios. Israel ahora se encuentra en una situación donde está lejos de Dios. Y ellos ahora se enfrentan a una crisis. Este Dios que les había prometido sacar de Israel y llevarlos a la tierra prometida, ¿los va a llevar? Ellos que eran el pueblo de Dios, son ahora el pueblo de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Y creo que algunos de nosotros podemos hacernos esa pregunta también. O sea, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estás lejos de Dios? Quizás tú puedes recordar momentos en tu vida donde estabas más cerca de Dios, donde habías vivido en victoria sobre el pecado, donde leías tu Biblia con gusto y con deleite, donde venías a la iglesia y cantabas con gozo y escuchabas la predicación y parecía que todo lo que se decía iba directamente a tu corazón y te llenaba y estabas cerca de Dios, pero ahora por tu terquedad te das cuenta que estás lejos de Dios. Y es posible que sigas aquí todos los domingos y que incluso hayas servido en la conferencia el día de ayer, pero puedes estar todavía lejos de Dios por tu terquedad. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que vamos a encontrar en el capítulo 34, que es donde vamos a estar centrando nuestra atención, en el capítulo 34 lo que vemos es que Dios renueva el pacto con Israel. Dios renueva el pacto con la nación de Israel y la palabra pacto aparece 5 veces en este capítulo. En la Reina Valera aparece solamente 3 veces como pacto. Pero en los versículos 12 y 15 está la misma palabra hebrea que se traduce como alianza. No sé por qué no lo tradujeron como pacto. Pero 5 veces aparece la palabra hebrea pacto en este capítulo, porque ¿qué es lo que Dios va a hacer con Israel? Dios va a renovar el pacto. Y hermanos, creo que el día de hoy es un momento para que todos nosotros también aquí sentados examinemos nuestra vida, nos veamos
en relación a Dios y nos preguntemos si estamos lejos de Dios, y si estamos lejos de Dios, entonces, hermano, es hoy día que tú renueves tu pacto con Dios. Hoy es día donde Dios está dándote a ti la oportunidad que tú renueves tu pacto con Dios. Si tu pecado, si tu terquedad te ha llevado a estar lejos de Él, Dios quiere que tú renueves tu pacto con Él. Tu amor se ha enfriado. El pecado te está caracterizando en tu vida. La frialdad, el distanciamiento es lo que te describe en tu vida cristiana el día de hoy. Si es así, hermano, hoy renueva tu pacto con Dios. Y aquí en el capítulo 34 vamos a ver cómo podemos renovar nuestro pacto con Dios. Vamos a aprender cómo es que Él quiere que nosotros nos acerquemos de nuevo a Él y cómo podemos recuperar aquello que hemos perdido. Y observamos en los primeros 10 versículos de este capítulo que Dios da la primera enseñanza para nosotros. ¿Y cuál es la primera enseñanza para nosotros? Si queremos renovar nuestro pacto con Dios, recuperar aquello que hemos perdido, lo primero que tenemos que hacer es contemplar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es contemplar a Dios. Es interesante lo que ha sucedido al final del capítulo 32. Al final del capítulo 32, Moisés dice que él quiere conocer a Dios más, que él quiere ver a Dios. Dios le dice, mira, ningún hombre puede ver mi gloria y vivir. Entonces yo voy a permitir que tú veas las postrimerías de mi gloria, la parte de atrás, mis espaldas. Porque si tú me vieras como yo soy, morirías. Y te voy a poner en la roca y ahí te voy a cubrir con mi mano. Y cuando yo pase delante de ti, yo quitaré mi mano para que tú veas las espaldas, las postrimerías de la gloria de Dios. Y entonces tú me vas a conocer, tú vas a ver mi gloria. Y eso entonces es lo que sucede en el capítulo 34. En el capítulo 34 Dios le manda que tome unas piedras y suba de nuevo al monte, unas tablas, porque las primeras tablas se habían quebrantado, como Israel había quebrantado el pacto. Y entonces él hace esas nuevas tablas y él sube a la montaña y ahí delante de Dios nos dice en el versículo 5 que Dios proclamó su nombre delante de Moisés. Cuando Dios quiso revelar su gloria, le dice, Jehová, Jehová. Ese nombre Jehová es tan importante porque es el nombre personal de Dios y es el nombre que resalta el pacto que Dios había establecido. Él se revela como el Dios de pacto. Y como el Dios de pacto, Él está recordando a Israel que aunque Israel ha sido infiel, Dios no ha sido infiel. Él sigue siendo el Dios leal del pacto. Él sigue siendo el autoexistente, todo suficiente Dios que estableció pacto con Israel. Y aunque ellos han cambiado, aunque ellos han pecado, Él no ha cambiado. Él todavía quiere tener una relación con ellos. Y Dios ahora se revela a Moisés de nuevo y le dice cómo Él es. Y él ve la gloria de Dios. Y para mí es sumamente interesante que en la máxima revelación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento hasta este momento, lo que Dios hace cuando revela su gloria es que proclama sus atributos. Sí, Dios se había revelado sobre la cima de la montaña en nubes y en sonido de trompetas y en relámpagos. Pero esta es la manifestación más gloriosa de la gloria de Dios hasta este momento. ¿Y qué es lo que hace? Proclama su nombre y habla de sus atributos. ¿Por qué es eso interesante? Porque hay muchas personas del día de hoy que piensan que si Dios va a revelar su gloria, lo tiene que hacer en formas milagrosas. Tiene que hacerlo en una carpa de los milagros, por ejemplo. Tiene que hacerlo como en una iglesia en Monterrey, que se ha puesto de moda últimamente, donde ellos lo que dicen es que cuando Dios revela su gloria en su iglesia, diamantes caen del cielo. Y todos los domingos hay fotos de gente con diamantes en sus manos, diamantes que cayeron del cielo.
Y esa es la manifestación de que ahí sí está el poder de Dios, la presencia de Dios. Pero en la Biblia, cuando Dios quiere revelar su gloria, sí, a veces lo hace a través de los milagros, pero en este pasaje Él lo hace predicando sus atributos. Entonces, si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres contemplar a Dios, lo que tú necesitas es abrir la palabra de Dios y buscar los atributos de Dios en esa palabra de Dios. Y ahí predica aquí los atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios. Hermano, cuando tú estés leyendo tu Biblia, ¿qué debes de buscar? Debes de buscar a Dios. Muchas veces buscamos algún principio para nuestra vida. Saber cómo hoy puedo enfrentar a mi jefe que es conflictivo. Saber cómo manejar a la suegra, que sabemos que todas las suegras siempre causan problemas. Quiero saber cómo puedo tener éxito en mi negocio personal. Pero lo que Dios está revelando es su gloria y revela sus atributos en la palabra de Dios. Y cada vez que abres las Escrituras, tú debes de buscar contemplar a Dios, conocer sus atributos. Y Dios aquí revela sus atributos. ¿Cómo los revela? Ahí ustedes verán que empieza a nombrar cuáles son sus atributos. Nos dice en el versículo 5 que Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Noten aquí los atributos que menciona. Menciona ahí su misericordia. La misericordia de Dios es la compasión de Dios. Describe a Dios como un ser que cuida tiernamente del hombre, a pesar de que Él es el soberano creador del universo, el Jehová autoexistente, todo suficiente. Él se digna en acercarse al hombre pecador, cuidar de él tiernamente, compasivamente. Menciona también su piedad. La palabra piedad a veces se traduce gracia, su favor inmerecido. Estas personas, Israel, habían violado el pacto de Dios a primeras de cambio. Y a pesar de eso, Dios muestra su gracia, su piedad, su favor inmerecido sobre ellos. A pesar de que su pecado pudiera haber provocado en Dios la ira, Él se revela aquí como un Dios tardo para la ira, un Dios paciente con personas que merecían su ira. Su comportamiento era deficiente, pero ¿cómo es este Dios? Este Dios glorioso es un Dios de paciencia, de tardo para la ira, que es abundante en misericordia. Esta palabra misericordia, muy importante en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Hesed, que habla de su lealtad al pacto, de su fidelidad al pacto, ese amor leal que a pesar de los muchos pecados de Israel a través de los siglos, Dios siempre fue fiel a su pacto, aunque ellos no lo merecían. Y Dios es un Dios que es abundante en ese amor leal, pero también es abundante en misericordia y verdad. La palabra verdad describe la veracidad de Dios, pero la veracidad de Dios que hace que todo lo que Él diga sea verdad y que se cumpla. Y si todo lo que Dios dice es verdad y siempre se cumple, entonces esta cualidad es la fidelidad de Dios. Tú puedes confiar en Dios porque todo lo que Dios dice es verdad. Y aunque todo lo demás cambie, aunque las personas a tu alrededor te mientan, aunque otros te traicionen, Dios es digno de tu confianza absoluta, porque es un Dios abundante en verdad. Puedes depender de Él. Puedes depender de Él no solamente para ti, pero tú puedes depender de Él para su bendición sobre otros, porque nos dice que Él guarda la misericordia sobre millares.
Posiblemente esa palabra millares no hable solamente de personas, de miles de personas, pero posiblemente habla de millares de generaciones. Porque así lo describe en otros pasajes cuando usa esta misma expresión. Millares de generaciones, o sea, no solamente sobre ti, pero también por milenios Dios va a ser fiel. Puedes confiar en Él. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Y entonces termina describiendo su perdón sobre todo tipo de pecados. La iniquidad, la rebelión, el pecado. Dios lo perdona. Israel necesitaba escuchar esa realidad, ¿verdad? En 40 días habían abandonado a Dios, se habían vuelto a la idolatría, habían cometido pecados de fornicación y adulterio, habían recibido el juicio de Dios, pero Dios viene y dice, a pesar de tu pecado, tu iniquidad, tu rebeldía, yo perdono. Yo perdono. Y por eso te puedes acercar a mí. Y Moisés ve los atributos de Dios. Y es maravilloso considerar este Dios compasivo, tierno, perdonador. Es curioso contrastar este cuadro de Dios con el cuadro que el mundo pinta de Dios. Pinta a Dios como un ogro temible, que está en el cielo con un montón de relámpagos en la mano y solo está esperando que te portes mal para mandar un rayo del cielo y partirte en dos. Y entonces tememos a ese Dios y nos alejamos de ese Dios porque es temible. Muchas veces ese Dios es arbitrario, es voluble. En cualquier momento puede castigarte. Entonces corre de ese Dios, aléjate de ese Dios. Pero ¿cómo es el Dios Jehová, el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Y si tu pecado, tu terquedad te ha alejado de Dios, tú puedes volver a acercarte a Él. Y encontrarás en Él el perdón que tanto necesitas. Pero tú necesitas meditar en los atributos de Dios, contemplar la gloria de Dios. Ahora, a mediados del versículo 7, como que la cosa se pone un poquito más seria. El tono cambia a ser más sombrío. ¿Por qué? Porque sí, guarda misericordia, millares y todo eso, pero a mediados del versículo nos dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que destaca aquí? Bueno, después de destacar su misericordia y su compasión, ahora destaca su justicia absoluta y perfecta también. Que ese Dios es un Dios que castiga el pecado. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo? Mira, yo te ofrezco mi bondad. Pero si tú eres terco y persistes en tu pecado, conocerás mi severidad. Porque soy un Dios justo. Porque soy un Dios santo. Sí, compasivo, pero también justo. Sí, perdono, pero castigo. Este es el Dios de la Biblia. No voy a tener por inocente al culpable. Yo voy a castigar. Y aquí hay muchas veces una inquietud porque dice que castiga o que visita el pecado hasta la tercera y cuarta generación y muchas veces nosotros nos sentimos molestos con eso porque decimos, ¿cómo puede eso ser justo? O sea, ¿cómo puede ser el pecado de otra persona pues culpable, ¿no? Sus hijos, tercera y cuarta generación. Y creo que aquí tenemos que distinguir entre la culpa del pecado y las consecuencias del pecado. Dios no nos asigna la culpa del pecado de nuestros padres, pero sí muchas veces experimentamos las consecuencias del pecado de nuestros padres. ¿No? Un hijo
que ha crecido en un hogar con un padre alcohólico es muy probable que también sea alcohólico. Pensaríamos lo opuesto, que experimentó las consecuencias del alcoholismo, entonces que no quisiera vivir como vida de alcohólico. Pero las estadísticas nos demuestran lo opuesto. Los pecados de los padres muchas veces se visitan sobre sus hijos y se pasan de una generación a otra generación. No la culpa del pecado, pero sí las consecuencias del pecado. A propósito, hablando de la crianza, que ayer estuvimos hablando mucho de eso en la conferencia, pero padres, tus pecados muchas veces tendrán efectos en la vida de tus hijos. Muchas veces se perpetúan en la vida de tus hijos. Muchas veces van a continuar en tu línea familiar. Y es por eso que tienes que aprender a vivir en santidad. Tienes que no ser terco, tienes que dejar tu pecado. Vivir en la santidad que Dios espera. Y eso va a traer bendición sobre tu familia, pero si tú eres terco y continúas en tu pecado, ¿qué va a pasar? Vas a perpetuar ese pecado en la vida de otras personas. Pero lo que Dios está revelando es que Él es un Dios de justicia. Y ellos tienen que luchar en contra de su terquedad, en contra de su pecado y regresar a Dios. ¿Y cómo lo pueden hacer? Recordando que Dios es ese Dios que es perfecto en misericordia y a la misma vez, complementándolo perfectamente, es un Dios que es perfecto en su justicia. Y no es como si Dios es 50% misericordioso y 50% justo. No, es completamente misericordioso y es completamente justo. No es como si a veces Dios es misericordioso y en otras ocasiones Dios es justo. No, Él mantiene los dos atributos perfectamente unidos en todo momento. Y entonces cuando es misericordioso, está siendo justo también. Y cuando Él es justo y juzga el pecado, está siendo misericordioso también. A la misma vez, no están en conflicto. Y es curioso porque decíamos antes que el mundo nos pinta cierto cuadro de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Es un ogro en el cielo que quiere partirte en dos. Pero nos pintan otro cuadro también. Que Dios es el abuelo tierno celestial que tiene un montón de caramelos y dulces en su bolsillo y entonces pues te los quiere regalar. Y te acercas a Él y, ay sí, todo. Y te regala dulces. Y no tienes nada que temer de este Dios, porque nunca te castigaría, nunca te disciplinaría. Entonces tú puedes continuar en tu pecado y no va a pasar nada, pero lo que nos dice el Dios de la Biblia es que Él es un Dios de bondad, pero también es un Dios de severidad. Es un Dios perfectamente misericordioso y es un Dios perfectamente justo a la misma vez. Y entonces, ¿qué es lo que esto requiere de nosotros? Requiere de nosotros que nos acerquemos a ese Dios que es perfectamente misericordioso y que ahí nosotros recibamos su perdón. Pero si somos tercos, recibiremos su castigo. Nos es difícil a veces hacer que estas cosas coincidan, pero para Dios no lo es. Aún así lo entendemos a niveles humanos, ¿no? Un juez que te declara culpable pero luego no te pone ninguna pena, pues ese es un juez corrupto. Y Dios no es un juez corrupto. Dios es un juez que es perfecto, glorioso, maravilloso en todos sus atributos. Y mira lo que sucede en la vida de Moisés cuando él contempla la gloria de Dios. Nos dice ahí en el capítulo 34, versículo 8, noten la respuesta de Moisés, que entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Adoró. ¿Cuál es el resultado que siempre vamos a experimentar cuando nosotros contemplamos a Dios verdaderamente? El resultado es que siempre vamos a adorar a Dios. A través de las Escrituras, cuando los hombres veían una manifestación de la gloria de Dios, ¿dónde terminaba?
Terminaban sobre el piso, sobre su rostro, adorando a Dios siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es glorioso. Y entonces, hermano, una de las formas que nosotros podemos saber si estamos contemplando a Dios lo suficiente es si nuestra contemplación de Dios nos lleva a la adoración de Dios. Y es aquí donde cometemos un error muchas veces en nuestra vida cristiana, porque medimos nuestra espiritualidad cristiana con cosas como, bueno, leí mi Biblia y le ponemos palomita. Bueno, así dicen en México, no sé cómo le dicen aquí, ¿verdad? Check, check, no, ok, check. Fui a la iglesia el domingo, check. ¿Estoy bien? Pregunta, ¿adoraste a Dios? ¿Realmente contemplaste a Dios al grado que te llevó a la adoración a Dios? Simplemente cumpliste con una rutina cristiana, pero tu corazón permanece frío. Es impresionante aquí. Si fuéramos al versículo 28, notaríamos que Moisés pasa ¿qué? ¿Cuánto tiempo pasa ahí en el monte con Dios? Otra vez pasa 40 días. 40 días. A veces nosotros batallamos para pasar 40 segundos contemplando a Dios. Y si nosotros pasamos 40 minutos contemplando a Dios, sentimos que ya somos como Pablo y Moisés, ¿verdad? Estamos ahí en la cima de la montaña, el monte Olimpo, ¿verdad? Entre los grandes mártires y héroes de la fe cristiana. Moisés pasa 40 días delante de Dios. 40 días contemplando a Dios. Hermanos, nosotros necesitamos contemplar a Dios. Y si tu corazón está frío, entonces no has contemplado a Dios lo suficiente. Si tú te sientas y escuchas la predicación de la palabra de Dios y dices, ¡ay, qué buena predicación! ¿Ahora qué vamos a comer? Entonces realmente no estás contemplando a Dios. Las personas que ven a Dios en su gloria se postran delante de Él y permanecen postrados delante de Él. Y muchas veces nosotros leemos la Biblia y no contemplamos a Dios y no adoramos a Dios. Y pueden haber varias razones por eso. Puede ser que tú no adoras a Dios porque no eres salvo. Entonces tú abres las palabras la palabra de Dios y ves los atributos de Dios y no mueve tu corazón porque tú realmente no tienes ojos espirituales para ver las cosas que son de Dios. Y si eso es tu realidad, te invitamos el día de hoy a que tú conozcas a Cristo, que seas salvo por Él. Pero también es posible que tú estás buscando las cosas equivocadas en las Escrituras. Tú abres la Biblia y tú lo que estás viendo y lo que estás buscando es cómo puedo llevarme bien con mi jefe, y cómo puedo tolerar a mi suegra y cómo me puede ir bien en mi negocio. Pero eso no es lo que la Biblia nos revela. Lo que la Biblia nos revela es la persona de Dios, es el plan de Dios en nuestra salvación, en nuestra redención. Entonces, cuando tú abres las Escrituras, ¿qué es lo que debes de buscar? Debes de buscar a Dios. Debes de contemplar a Dios. Y cuando tú ves a Dios y tú contemplas a Dios, ¿qué es lo que va a provocar en ti? Adoración. Y si no provoca adoración, no has visto a Dios o no le has contemplado lo suficiente. ¿Sabes lo que encuentro para mí? Que muchas veces la diferencia entre cumplir con un ritual cristiano y realmente adorar a Dios, muchas veces la diferencia es 5 minutos. Así, yo abro mi Biblia, leo mi Biblia todos los días. Termino el pasaje asignado para ese día, cierro la Biblia y ya. ¿Pero qué ha pasado con mi corazón? A veces nada. Pero muchas veces si yo me quedo ahí sentado 5 minutos más, diciendo, Dios, muéstrame tu gloria. Déjame ver tus atributos. Déjame realmente contemplarte a ti. Y a veces solo con 5 minutos más puedo realmente adorar a Dios.
¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros le adoremos, que nosotros le contemplemos. Y cuando nosotros le adoramos de esta forma, porque le hemos contemplado de esta forma, mira qué más sucede. En el versículo 9 nos dice lo que Moisés hace como parte de su adoración a Dios. Versículo 9 dice, y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Mira lo que hace aquí, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. ¿Qué es lo que hace? Él confiesa su condición. Y sabes, cuando nosotros contemplamos a Dios de la manera correcta, nos lleva a la adoración y también nos lleva a la confesión, porque vemos quién es Dios y de repente nos sentimos indignos delante de Dios. Y entonces confesamos nuestra indignidad delante de Dios. Y este es un hábito que se ha perdido muchas veces en la vida cristiana, de muchos de nosotros. A veces oramos. A veces damos gracias a Dios, a veces pedimos por cosas que necesitamos, pero ¿cuántos de nosotros contemplamos a Dios de tal forma que nos lleva a adorarle y a sentir nuestra indignidad y confesar eso delante de Dios? Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestra terquedad, reconocer nuestro alejamiento de Dios. Esto es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros renovemos nuestro pacto con Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero lo hacemos contemplando a Dios. Pero es una contemplación que nos lleva a la adoración y la confesión. Y cuando nosotros vivimos eso, mira cómo responde Dios. Versículo 10. Y Él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios renueva el pacto. El pacto que había quedado fracturado por el pecado de Israel, ahora Dios lo renueva con ellos. Y Él dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Qué es lo que Dios dice? Mira, cuando yo empiece a obrar, y yo haré maravillas. Cuando tú renuevas tu pacto conmigo, yo voy a hacer maravillas. Y recuerden, Dios no nos promete las maravillas de milagros, de diamantes cayendo del cielo. Dios no nos promete las maravillas de hacerte exitoso y famoso y rico. ¿De qué maravillas está hablando Dios? Dios está hablando de la maravilla del perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestro carácter en la semejanza de Jesucristo, obrar en y a través de nosotros. Esas son las maravillas que Dios está prometiendo que va a hacer. Y a veces cuando nosotros somos tercos y andamos distantes de Dios, se instala en nuestro corazón un cinismo pasivo. Y a veces después de vivir la vida cristiana cierto tiempo y haber experimentado quizás decepciones, quizás luchas que no hemos podido superar, empezamos a sentarnos en ese cinismo pasivo. Es que tu carne es muy terca. Y sientes que nunca vas a poder vivir en santidad y en victoria. Es que tu esposo es más duro de lo que habías pensado y has orado por él mucho tiempo y no ha habido respuesta. Es que tus hijos son muy rebeldes, más de lo que habías pensado. Tú ya has pensado que por servir a Dios no deberías tener tantas pruebas. Pero las pruebas son frecuentes y son duras y duran más tiempo de lo que habías imaginado. Quizás hay una enfermedad que es crónica y has orado que Dios te lo quite y no te lo ha quitado. O quizás incluso hay un diagnóstico de una enfermedad terminal y te decepcionas con Dios. Y ese cinismo se instala en tu corazón y entonces piensas, bueno, así es la vida cristiana real. Pero hermano, el Dios de la Biblia es un Dios que hace maravillas. Es un Dios autoexistente, todo suficiente, creador, soberano del universo.
Y cuando nosotros renovamos nuestro pacto con Él, veremos a Dios haciendo maravillas, cosas que no conocíamos. Hermano, yo te invito a renovar tu pacto con Dios. Renueva tu pacto con Dios. ¿Cómo vas a renovar tu pacto con Dios? Primero contempla a Dios. Eso es lo que vemos en los primeros 10 versículos. En la segunda parte del capítulo, lo que vamos a observar, los versículos 11 al 28, es que Dios exige que Israel le obedezca. Entonces, si tú quieres renovar tu pacto con Dios, no solamente debes de contemplar a Dios, pero también tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios. En los siguientes versículos, vamos a ver que Dios repite mandamientos que Israel ya había escuchado. Son mandamientos que tenemos en capítulos anteriores aquí en Éxodo. Pero ¿por qué Dios los repite? Porque está renovando el pacto. Porque ellos habían quebrantado el pacto, pero ahora renueva el pacto y lo que pide de ellos es que ellos luchen en contra de la idolatría. Versículos 11 al 17. Son temas que hablan de la idolatría y no tenemos tiempo de ir versículo por versículo analizando lo que dice, pero lo que va a suceder con Israel, y Dios sabe que es un peligro para ellos, es que van a entrar a la tierra prometida y ahí ellos van a ver a las demás naciones y van a hacer pacto, dice alianza en el versículo 12, pero es la palabra hebrea pacto, van a hacer pacto con las demás naciones y eso les va a llevar hacer pacto con dioses falsos, a poner su fe, a poner su identidad en dioses falsos. Y hacen pacto, alianza con estas naciones y sus dioses. Y Dios dice, no lo hagas, versículo 14, ¿por qué? Porque yo soy Dios celoso, otro atributo de Dios. No solamente es un atributo de Dios, hasta dice que es su nombre. Es un atributo esencial de la persona de Dios. Y Dios es un Dios que porque es el único Dios verdadero, Él no tolera que en tu corazón haya una división de lealtades. Tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes tener un pacto con Dios y también tener una alianza, un pacto con otros dioses. Tú tienes que servir a Dios de manera exclusiva y Dios exige que el hombre le sirva de manera exclusiva. Es un Dios celoso. Y eso es un problema porque, como dijo Calvino, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Constantemente estamos generando ídolos. Y el día de hoy es probable que, como sabemos, nuestros ídolos no son estas esculturas, figuras talladas en oro o en madera, en piedra. Muchas veces nosotros hemos hecho pacto con el dinero. Pensamos que el dinero es lo que nos dará sentido y significado, identidad. Es lo que nos va a proteger. A veces personas han hecho pacto con su familia. Mi familia es lo que me hará feliz. Algunos están buscando soluciones para su vida y entonces han hecho pacto con la psicología. La psicología humanista, eso es lo que me va a ayudar a salir adelante en mi vida. Eso es lo que va a solucionar todos mis problemas. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho pacto con la psicología. Pero hermanos, Dios no permite que nosotros tengamos una división de lealtades en nuestro corazón. Dios no permite que tú sirvas a Dios y a tus amistades. Dios no permite que tú sirvas a Dios y a tu carrera. Dios no permite que tú sirvas a Dios y al sexo. Dios no permite que tú sirvas a Dios y a las sustancias nocivas. Dios no permite que le sirvas a Él y al entretenimiento. Dios no le permite que sirvas a Dios y también a las redes sociales. Dios es un Dios celoso. Y por tanto tienes que vigilar contra la idolatría de tu corazón. ¿Y sabes lo más triste? Que todos esos ídolos que tú puedes servir, que tú piensas que te darán soluciones y sentido y significado, esos dioses no pueden darte nada de lo que prometen. Esos dioses no son Jehová, el autoexistente, todo suficiente, creador soberano del universo. Jehová solo hay uno. Solo hay uno.
Pero porque es el autoexistente, todo suficiente, Dios creador del universo, Él puede darte todo lo que tu corazón necesita. Y por eso debes de servirle a Él solamente, no a otros ídolos. Por eso debes de obedecer su palabra. En los versículos 8 al 18 repite muchas cosas de las fiestas anuales, de cómo deben redimir al primer nacido. Repite cosas del sábado. Nosotros lo leemos y es como que, ¡ay, qué pesado! ¿Por qué Dios otra vez dice lo mismo? ¿Por qué? Porque está enfatizando el tipo de obediencia que ellos tienen que tener, y es una obediencia diligente. No parcial, no a medias, no mediocre, sino una obediencia diligente a Dios. Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios que sí mide el corazón, que mira al corazón, no al exterior. Pero eso lo hemos tergiversado y hemos dado la impresión que entonces a Dios solamente le importan tus intenciones y no tus acciones. Ay, con que tu corazón sea sincero, puedes vivir en la maldad. Ese no es el Dios de la Biblia. Este Dios es un Dios de santidad y justicia. Es un Dios que exige obediencia diligente a aquel que tiene un pacto con Él. Dios quiere que tú andes en buenas obras. Dios quiere que te despojes de las obras de la carne y te revistas del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Dios no acepta a la persona que quiere seguir en el pecado y se quiere esconder debajo de una fina capa de gracia barata. La gracia genuina, verdadera de Dios nos acepta como somos, aunque no lo merecemos, pero esa misma gracia que se manifiesta para salvar a viles pecadores también nos entrena, también nos instruye y enseña a vivir en justicia, sobriedad y verdad. Dios exige obediencia diligente de nosotros. Y entonces te pregunto, hermano, en tu vida, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en esa obediencia diligente a Dios? ¿O has intentado tapar tu iniquidad con esa fachada de gracia barata? Si eso es así, nunca vas a estar cerca de Dios. Siempre vas a estar alejado de Él. Porque para renovar tu pacto tienes que contemplar a Dios. Tienes que obedecer a Dios. ¿Y sabes cuál será el resultado? El resultado es que serás transformado por Dios. Serás transformado por Dios. Los últimos versículos del capítulo nos describen qué pasó con Moisés. Después de 40 días en el monte, ¿qué pasó? Desciende de la montaña, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y resplandecía a tal grado que mira lo que sucede en el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Su exposición a la gloria de Dios le había transformado a tal grado que su rostro físicamente resplandecía como el sol. Brillaba e inspira miedo en ellos. Y yo estaba pensando en este evento y pensaba, y eso fue que Moisés solamente vio las espaldas de la gloria de Dios. Mira cuán glorioso es nuestro Dios. Es tan glorioso que aún los límites postreros de su gloria hacen que cuando nosotros verdaderamente lo veamos, seamos transformados y nuestro rostro resplandezca.
Qué maravilloso Dios servimos, ¿verdad? Es glorioso. Y Dios está transformando a Moisés. Y sabes, esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida. De hecho, el apóstol Pablo, y quiero que busquen, por favor, 2 Corintios capítulo 3. Porque en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo habla de este evento. Y hablando de este evento de Moisés y la cara resplandeciente de Moisés, dice que nosotros ahora podemos experimentar lo mismo. ¿Cómo lo experimentamos? Versículo 18 de 2 Corintios capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos la oportunidad de mirar la gloria del Señor en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios porque un poquito antes habla de leer la ley de Dios. Y nosotros cuando leemos la ley de Dios, el velo es quitado por el Espíritu de Dios. Y ahora nosotros contemplamos la gloria de Dios. Y al contemplar la gloria de Dios, somos transformados por esa gloria. Y esa gloria de Dios transforma al que lo ve. Al que lo ve, le transforma. Y somos transformados en la misma imagen. La imagen de Jesucristo. Eso es lo que pasa con nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos contemplar a Dios, y cuando nosotros contemplamos a Dios seremos transformados por la gloria de Dios. Esa es la realidad en nuestra vida y tenemos que exponernos a la gloria de Dios. Y hermanos, no tenemos que exponernos una vez solamente a la gloria de Dios. Es curioso porque Moisés, cuando subió al monte, ve la gloria de Dios, su rostro resplandece, desciende, él habla con Aarón y los demás líderes de la nación de Israel, y luego dice que se pone un velo. Y sabes, creo que muchos, yo por lo menos tenía una comprensión inadecuada de este pasaje, porque yo tenía la impresión de que Moisés descendió del monte y como su rostro brillaba tanto, que tenían miedo, se ponía un velo para que pudiera hablar con Aarón y los demás. Tapaba el brillo. Pero eso no es lo que sucedía. Pablo nos explica que Moisés hablaba con ellos con el rostro brillando y luego se ponía el velo. ¿Saben por qué? Porque conforme pasaba el tiempo, el resplandor del rostro de Moisés iba menguando. Menguaba esa gloria. Y Moisés no quería que ellos vieran cómo menguaba la gloria de Dios. Pero luego, ¿qué hacía Moisés? Salía de donde estaba el campamento, iba al tabernáculo de reunión y ahí se quitaba el velo. Y ahí él estaba de nuevo en la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que sucedía? Su rostro volvía a brillar. Y entonces regresaba del tabernáculo de reunión y otra vez veían la gloria de Dios. Y otra vez les compartía las palabras de Dios. Y luego terminando de compartirles la palabra, se tapaba. E iba menguando la gloria. Menguaba esa gloria y otra vez al tabernáculo. Y otra vez se quitaba el velo. Y otra vez veían la gloria de Dios. Y hermanos, nosotros ahí aprendemos algo importante. Nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios de manera consistente para ser transformados de gloria en gloria. Tenemos que exponernos a Él de manera habitual. Te pregunto, ¿te expones a la gloria de Dios de manera habitual? ¿O tú piensas que mira, con una vez a la semana pues voy a la iglesia y con eso tengo? Pero abres la palabra de Dios para contemplar los atributos de Dios
y para saber cómo obedecer a Dios día tras día, tras día, tras día. ¿Lo haces? Esto es lo que Dios espera de nosotros. Esto es lo que nosotros necesitamos si queremos mantenernos cerca de Dios sin dejar que el pacto se enfríe. Dios nos llama a renovar nuestra persona por medio de ver la gloria de Dios. Ahora es interesante también aquí en 2 Corintios capítulo 3. Lo que Pablo quiere que ellos entiendan es que el fulgor menguante del rostro de Moisés era una lección objetiva. ¿A qué te refieres? Era una señal de que la gloria de Dios del Antiguo Testamento no era la revelación final. De hecho, en el capítulo 3 dice que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, era el ministerio de condenación. Mira el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, sí, fue glorioso. Pero dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Te das cuenta que lo que está diciendo Pablo es que la manifestación de la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, que hizo que el rostro de Moisés resplandeciera, eso era glorioso, pero hay una gloria mayor? ¿Dónde vemos esa gloria mayor? El apóstol Pablo nos lo explica en el capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? En el evangelio. En el evangelio. Y es el evangelio de la gloria de Cristo. Pero no termina ahí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, si tú quieres ver la gloria de Dios, la gloria más gloriosa que la del Sinaí, tú necesitas mirar la faz de Jesucristo. En Jesucristo tenemos la manifestación más gloriosa de Dios. Tú quieres conocer los atributos de Dios, mira a Jesucristo. Tú quieres conocer la misericordia de Dios, mira a la cruz de Cristo. Tú quieres conocer la justicia de Dios, mira al monte Calvario donde Cristo dio su vida por tu pecado. Ese fue el precio de tu pecado. Ahí se manifiestan la gloria de Dios en su misericordia perfecta y su justicia perfecta. Ahí es donde nosotros vemos esa gloriosa manifestación, y es por eso que nosotros necesitamos ir a Cristo una y otra vez. Y hermanos, si tú quieres renovar tu pacto, tú tienes que correr a Cristo. Tú tienes que ir a Él. Tú tienes que recordar lo que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Tú tienes que recordar cómo Él sufrió porque tú eres pecador. Tú tienes que recordar que esos pecados que tú tanto disfrutas, esos pecados clavaron a Cristo en la cruz. Tú necesitas renovar tu pacto. Y necesitas renovar tu pacto corriendo a Cristo. Ahí está el secreto para nosotros. Ahí está la manera en que Dios revela su gloria. Y es por eso que el día de hoy nosotros podemos acercarnos a Dios aunque somos pecadores. Quizás tú nunca has depositado tu fe en Jesucristo y nunca te has arrepentido de tus pecados. Quizás
Tú necesitas establecer un pacto con Dios, reconociendo que Jesucristo pagó por tu pecado. Pero quizás tú necesitas renovar tu pacto. Tú te has alejado de Él. Te has enfriado. El pecado ha proliferado en tu vida. Y Dios el día de hoy te dice, renueva tu pacto. Renueva tu pacto corriendo a Cristo, dejando que Él te transforme. Hace unos años visitábamos una iglesia y durante el tiempo que estuvimos ahí, el pastor hizo un anuncio a la iglesia que todavía recuerdo. La parte menos memorable de los cultos siempre son los anuncios, ¿verdad? Pero ese anuncio fue muy memorable, por lo menos para mí. Porque él anunció que próximamente iba a haber una boda en la iglesia, pero no era una boda normal. Era una boda de un hombre y una mujer que se habían casado, se habían divorciado y iban a volver a casarse. Y todas las bodas son bonitas y especiales, pero estoy seguro que esa boda tuvo algo diferente, algo especial. Porque ellos estaban renovando los votos matrimoniales que habían quebrantado. Y es una historia bonita y esperanzadora para nosotros también. Porque aunque a veces hemos caído en tentación y sentimos el peso de nuestra condenación, nosotros tenemos un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que ante el trono celestial aboga por nosotros y nos invita a renovar el pacto. Te voy a invitar a renovar tu pacto con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? ¿Por qué no inclinas tu cabeza? ¿Por qué no examinas tu vida? ¿Has sido terco? ¿Tu pecado te ha alejado de Dios? Si es así, ¿por qué no renuevas tu pacto corriendo a Cristo? Quizás necesitas esta tarde irte a tu casa y contemplar a Dios, no 40 segundos, quizás ni 40 minutos, pero realmente contemplar a Dios, sus atributos. Quizás necesitas comprometerte a obedecer a Dios. En áreas donde has permitido que la desobediencia y el pecado se instalen en tu vida. Renovarás tu pacto con Dios. Hoy es día de renovar pacto. Padre,